Seguimos con más información y, por supuesto, el caso Vicentín es uno de los temas que continúan generando polémica, Joel. Vamos a referirnos en concreto a este proyecto presentado por el diputado cordobés Hugo Romero, que tiene como objetivo modificar la ley de expropiación, que hoy por hoy está sobre el tapete, ¿no? Y sobre uno de los articulados, en realidad la parte final de la ley, que habla de esta ocupación temporal anormal, que en cierta medida viene a modificar lo que dice la Constitución, de que antes de hacer una expropiación debe salir una ley, debe ser pagada esa expropiación previamente. Bueno, viene a modificar esta cuestión. Vamos a hablar en concreto con el propio diputado para que nos dé más detalles de lo que es este proyecto de ley presentado. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Carolina le saludan desde Canal C. ¿Cómo le va? Gusto de estar comunicándome con ustedes. Y bueno, este proyecto lo que apunta en primer término, tal cual lo decís vos, a modificar la ley de expropiación, y donde lo que queremos modificar y derogar aquellos artículos que establecen una posibilidad de una ocupación temporaria, anormal, en donde el Poder Ejecutivo, a través de un simple decreto, puede intervenir en la propiedad privada, como es temporaria, es hasta 2 años, sin necesidad de indemnización, pero lo más importante que establece este decreto es sin necesidad de declarar de utilidad pública. Nosotros entendemos que en la situación que estamos en la Argentina, necesitamos fortalecer la seguridad jurídica. La propiedad privada es uno de los valores establecidos en la Constitución Nacional y establece su inviolabilidad. Por lo tanto, da sí una excepción que es el tema de la expropiación a través de ley, y en este caso lo que estamos diciendo es eliminarla porque es el único instrumento que se utiliza dentro de la ley de expropiación que no requiere la utilidad pública, la declaración de la utilidad pública por parte del Congreso. Bien. Si nosotros la eliminamos, queda sujeta a todos los mecanismos que establece la ley de expropiación, tanto definitiva como parcial, a la aprobación del Congreso como una de las garantías para fortalecer y garantizar, por supuesto, la propiedad privada y la seguridad jurídica, que es lo que necesitamos en la Argentina para generar crecimiento y despejar toda aquella duda de que aquellos que quieren invertir en la Argentina, la duda de la posibilidad que el Estado decida por una decisión arbitraria de apoderarse de algunos bienes de su propiedad. Hugo, ¿qué tal? Buen mediodía, Carolina te saluda. ¿Cuánto tiempo puede llevar la aprobación de este proyecto? Y esto va, digamos, en paralelo a las decisiones también que vaya tomando el gobierno. Digo, ¿va a llegar a alcanzar un punto en el cual el gobierno pueda llegar a mirar esta propuesta? La verdad que nosotros presentamos el proyecto acompañado por muchos diputados de Juntos por el Cambio, se eleva a comisión y luego se generan los consensos. Ojalá que todos los que conformamos y representamos los distintos espacios del Congreso, tanto senadores como diputados, lleguemos a un acuerdo y interpretar que esta ley, lejos de generar una grieta o profundizar la grieta, es un instrumento para dar una señal desde el Estado en proteger la seguridad jurídica y despejar estas dudas que yo te decía. Lograr de que la ley de expropiación, que es una facultad que tiene el Estado para utilizar bienes, ya sea temporaria o permanente, en función de una utilidad pública definida y garantizada por ley en el Congreso, da seguridad jurídica. Y esto es bueno para la Argentina. Ojalá que generemos los consensos necesarios para lograrlo. No aplica para el tema de Vicentín, es para el futuro, pero bueno, hoy en la Argentina, donde la situación crítica de la economía que estábamos antes de la pandemia y con la pandemia, necesitamos reconstruir la economía, y para eso esa reconstrucción tiene que ir de la mano con todas las garantías constitucionales. Muchas veces, sí, la división de los poderes, que es lo que es fundamental en la República. Bueno, sobre eso me quería referir, y cuando uno lee el artículo de una ley, muchas veces uno se refiere también al espíritu de la ley, o sea, qué se quiso hacer con ese cuerpo legislativo. ¿Crees que se está utilizando correctamente esta figura con la ley tal cual la tenemos hoy? Esta ley viene de un régimen que no era democrático cuando se sancionó, si bien está vigente, por lo tanto ha pasado por varios gobiernos, pero indudablemente genera una herramienta que
como te dije antes, genera inseguridad. Y cuando vos lees el artículo de la ocupación temporaria normal, establece para aquellos casos de fuerza mayor, pero ni siquiera habla de un decreto del Poder Ejecutivo, habla de resolución administrativa, refiriéndose en ese momento cuando sancionó a un gobierno de facto prácticamente. Digo, me parece que con esto estamos haciendo un aporte más que generando divisiones, y ojalá que el bloque del oficialismo lo interprete así. Bajo ningún concepto pretendemos generar alguna dificultad en la gestión del gobierno, sino por el contrario, adecuar las leyes que hasta hoy no se había hecho y que más allá de la utilización en el caso de Vicentín, que en este caso, si bien se la incluye dentro del decreto de necesidad urgente del 522, es una situación distinta porque la posición de nuestro bloque ha sido muy clara, que no estamos de acuerdo con este procedimiento, sobre todo porque se interviene una empresa que está dentro de un concurso y de la ley concursal, donde hay un juez que está definiendo y protegiendo el patrimonio de lo concursado y también los derechos al cobro de lo mismo. Pero bueno, más allá del caso en particular, lo que pretendemos es que para el futuro esta herramienta no se utilice y que sí quede la herramienta que tiene el Estado a través de la ley de expropiación, para, a través de la declaración de la utilidad pública, insisto, fortaleciendo la independencia de los poderes y en este caso del Congreso, que sea lo que declare esa utilidad pública y a partir de ahí, pagando la indemnización, pueda el Estado disponer de ese bien de manera permanente o temporal. Bien. Hugo, a título personal, ¿cuál es su opinión sobre la postura de Alberto Fernández, los vaivenes en cuanto a Vicentín? ¿Qué lectura política hace sobre esto? La verdad que la situación del presidente con esta pandemia es muy difícil. Lo que sí creo que se equivocó en haber tomado una intervención o haber utilizado este DNU en una intervención de una empresa que estaba en concurso. Eso representó y ha generado la expresión de todos los sectores productivos como una mala señal del gobierno en un momento donde necesitamos señales claras del gobierno para poder salir de esta situación. Y bueno, ahora un poco se ha echado atrás con este tema la necesidad de expropiarla y está buscando otro mecanismo dentro de la justicia, que en eso creo que bueno, que es una decisión que lo tiene que tomar la justicia. Bien, Hugo, te agradecemos. ¿Cómo? Te agradecemos la comunicación telefónica.